Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, aunque suene muy técnico, en realidad es fascinante. Y muy importante. Muy importante, sí. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo gestiona el conocimiento. Tenemos aquí un artículo de Botoeva, Lutz y varios colegas que se llama Query Inseparability for ALC Ontologies. Un título que ya de por sí impone un poco, ¿verdad? Totalmente. Pero la pregunta que hay detrás es sorprendentemente sencilla y muy potente. A ver, ¿cómo podemos saber si dos cerebros digitales, dos bases de conocimiento, son en la práctica lo mismo? Claro. Y no me refiero a que estén escritos igual, palabra por palabra. Me refiero a algo más profundo, a que si les preguntamos cualquier cosa, siempre nos van a dar la misma respuesta. A eso es a lo que el artículo llama inseparabilidad por consultas. Y es la clave de todo. Exacto. Y vamos a ver por qué es tan crucial. Pensemos en las ontologías. Que son, para que nos entendamos, como los planos o las reglas de un sistema de conocimiento. Justo. Son los esqueletos lógicos. Las reglas que dicen, por ejemplo, un perro es un mamífero o un empleado depende de un jefe. Y esto lo vemos en todas partes, ¿eh? Por ejemplo, Pues desde la base de datos de un hospital que necesita coherencia para gestionar diagnósticos, hasta los motores de la web semántica, que intentan entender de qué va una página web. es como si estuviéramos gestionando, no sé, una enciclopedia enorme y muy lógica, ¿no? Esa es una buena analogía. Y si sacamos una nueva edición, queremos estar seguros de que los cambios que hemos hecho no van a alterar las respuestas que la gente puede encontrar, aunque la redacción sea distinta. Precisamente. Quieres saber si la nueva versión, aunque sea diferente por dentro, sigue contando la misma verdad funcional. Y ese es el gran reto. Vale, pues vamos a desgranar esto. El artículo empieza con un ejemplo que a mí me pareció genial para pillar la idea. Sí, el de los libros y los autores. Ese mismo. Nos pide que imaginemos dos sistemas de reglas, dos D-boxes, como las llaman. La primera, T, dice algo muy lógico. Todo libro tiene un autor, y ese autor no es un libro. Una regla con sentido común, para evitar bucles raros. Exacto. Y luego tenemos la segunda, T', que es más simple, solo dice, todo libro tiene un autor, y ya está. A primera vista no son iguales. La primera es más específica. Claro, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Son funcionalmente diferentes? En el día a día, ¿notaríamos alguna diferencia? Y aquí es donde empieza la magia del artículo. Porque la respuesta es que para el tipo de preguntas más comunes que hacemos, las que llaman consultas conjuntivas o CQs, Que son las preguntas que usan un y, ¿no? Busca esto y lo otro. exacto, pues para ese tipo de preguntas, esas dos ontologías son indistinguibles, siempre van a dar las mismas respuestas. Espera. ¿Cómo es posible? Si una regla es más estricta que la otra. Porque esas consultas se centran en la información positiva, buscan cosas que existen. Por ejemplo, dame los libros y sus autores. ¿Vale? Ambas bases de datos saben hacer eso perfectamente. La parte negativa de la primera regla, lo de que no es un libro, es una restricción que estas consultas positivas pues simplemente no llegan a tocar, no les afecta. Ah, ya veo. Y por eso el ejemplo es tan bueno, porque nos obliga a diferenciar entre equivalencia lógica, que sería que fueran idénticas a nivel matemático, y la inseparabilidad por consultas, que es comportarse igual en la práctica. Y lo que nos importa casi siempre es lo segundo. Casi siempre. Vale, entiendo la teoría, pero ¿dónde es esto una cuestión crítica en el mundo real? Pues el artículo da varios ejemplos buenísimos, en lo que llaman ingeniería de ontologías. El primero es el versionado. El control de versiones como en el software. Justo. Imagina que tienes la versión 1.1 de la base de conocimiento de un banco sobre riesgos. La actualizas a la 1.2. Lo que quieres saber no es si ha cambiado una línea de código. No. Quieres saber si una consulta que antes te decía riesgo bajo, ahora, con los mismos datos, de repente te dice riesgo alto. Esa es la diferencia que importa. Clarísimo. La segunda aplicación que mencionan es la modularización. Esto es una simplificar, ¿no? Totalmente. A veces tienes una ontología enorme, como una enciclopedia médica entera, pero para una app del móvil solo necesitas la parte de cardiología. Claro. Modularizar es extraer ese trozo, pero necesitas una garantía matemática de que ese módulo pequeño se va a comportar exactamente igual que la enciclopedia completa para cualquier pregunta sobre cardiología.
O sea, es como querer usar solo un capítulo de la enciclopedia para mi app y necesito estar 100% seguro de que las respuestas son las mismas que daría el libro entero. Esa es la analogía perfecta. Y hay más, ¿eh? Hablan de actualización y revisión para que los cambios no rompan nada, del olvido o forgetting, que es como crear una versión simplificada que olvida conceptos pero se mantiene coherente en los importantes. Entiendo. Y el intercambio de conocimiento, que es básicamente asegurarse de que al migrar datos a un sistema nuevo, no pierdes información por el camino. En todos los casos, la pregunta es la misma. Se comportan igual aunque por dentro sean distintos. Me estoy haciendo un lío con los términos. Antes de seguir, ¿podemos aclarar qué son exactamente la T-Box y la A-Box? Siento que son piezas clave aquí. Por supuesto, es fundamental. A ver, usemos una analogía. La T-Box, la caja terminológica, son las reglas del juego, son las verdades universales de tu sistema. ¿Por ejemplo? Todo profesor enseña una asignatura. Toda asignatura tiene un código. Son las reglas. Vale, las reglas. ¿Y la A-Box? La A-Box, la caja de aserciones, son los jugadores, los datos concretos. Marta es una profesora. Marta enseña lógica computacional. Los hechos. Los hechos sobre individuos. Y la CABE, la base de conocimiento, es simplemente el juego completo, las reglas y los datos juntos. Reglas y datos. Perfecto. Ahora sí. Volvamos a las preguntas. Ya hemos hablado de las CQs, las preguntas con I, pero el artículo introduce otro tipo, las UCQs. ¿Qué aportan de nuevo? Las UCQs añaden una palabra que lo cambia todo, la palabra O. El O. Sí. Una CQ, como decíamos, es busca un profesor que enseñe a un estudiante. Exige las dos cosas. Pero una UCQ es más flexible. Por ejemplo, busca a cualquiera que sea estudiante de grado o estudiante de posgrado. Vale. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Porque aquí viene lo increíble. Dos bases de conocimiento pueden ser totalmente inseparables para todas las preguntas con I que se te ocurran. Parecen gemelas. Pero, de repente, lanzas una simple pregunta con O y ¡zas! Una te da una respuesta y la otra no. Revela una diferencia que estaba completamente oculta. ¿Tienes algún ejemplo de esto? Me suena un poco abstracto. Sí, claro. Recuerdo un proyecto con una ontología para una tienda online. Teníamos dos versiones que creíamos equivalentes. Respondían igual a busca zapatillas rojas de la marca X. La típica pregunta con I. Exacto. Pero un día una consulta para una campaña de marketing falló. La pregunta era ¿mostrar productos en oferta o productos con envío gratuito? Una versión devolvió miles de productos y la otra solo unos pocos. Vaya lío. Fue un caos. Resulta que un cambio mínimo en las reglas solo salía a la luz cuando usabas el O. Esto nos enseña que el lenguaje con el que preguntas es como un detector. Y el O es un detector mucho más potente que el I. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad alucinante. Porque los propios autores dicen en el artículo que algunos de sus hallazgos fueron una verdadera sorpresa. Y no me extraña. El primer gran resultado es que decidir si dos bases de conocimiento son inseparables para las preguntas con I, las CQs, es indecidible. Sí. Y es crucial entender bien qué significa indecidible. No es que sea difícil o lento. No, es mucho peor. Significa que es matemáticamente imposible crear un algoritmo que resuelva el problema para todos los casos. No existe un programa, ni existirá nunca, que pueda coger dos bases de conocimiento cualesquiera y decirte con un 100% de seguridad si se comportarán igual para siempre con estas preguntas. Eso es un momento. Eso es. Es vertiginoso. Si yo soy el desarrollador de un hospital con dos bases de datos médicas, ¿me estás diciendo que no hay ningún programa que yo pueda usar para garantizar que nunca darán respuestas diferentes a una pregunta aparentemente simple? Eso es exactamente lo que significa. Es una verdad matemática. ¿Suena aterrador? Lo es. La técnica que usan para demostrarlo es un clásico. Lo reducen a un problema que ya se sabe que es imposible de resolver. El problema del embaldosado. El tiling problem. Ese. El problema de si se puede cubrir un suelo infinito con un juego de baldosas. Pues demuestran que si pudieras resolver su problema, también podrías resolver el de las baldosas. Y como sabemos que el de las baldosas es imposible... El suyo también tiene que serlo.
¡Qué locura! ¿Sí? Un problema fundamental, sin solución. Pero, y aquí viene el giro de guión, el artículo presenta el contraste. Si cambiamos el tipo de pregunta y en vez de CQs y usamos UCQs o, el problema, que era imposible, de repente se vuelve decidible. Es la segunda gran sorpresa, ¿sí? Pero ¿cómo es posible? No tiene ningún sentido intuitivo para mí. Parece que añadir un o debería complicarlo, ¿no hacerlo posible? ¿Cuál es el truco? Tienes toda la razón, es completamente contraintuitivo. La intuición, sin entrar en la matemática pura, es que la estructura del o, la disyunción, es computacionalmente más ordenada. ¿Más ordenada? Sí. Obliga a que el problema tenga una estructura más regular. Piensa que el y puede crear laberintos lógicos infinitamente complejos y caóticos. En cambio, el o fuerza a que esos laberintos tengan ciertos patrones, ciertos pasillos predecibles. Y para esos laberintos más ordenados, sí que hay un mapa. Exactamente. Para esos sí existen herramientas, unos algoritmos llamados autómatas de árbol, que pueden explorarlos y dar una respuesta. El corazón del artículo es esa idea. La computabilidad de un problema no es algo fijo. Depende del lenguaje con el que lo interrogas. Justo. La herramienta que usas para observar define qué es lo que puedes observar. Es una conclusión muy potente. O sea que la propia realidad del sistema cambia según el tipo de pregunta que le haces. Dicho así, suena casi filosófico, pero computacionalmente es así. Vale, hay otra distinción que hace el artículo. Hasta ahora hemos hablado de KBs, con reglas y datos fijos. Pero en el mundo real los datos cambian constantemente. ¿Qué pasa si no conocemos los datos? Ese es un salto muy importante. Es pasar de la inseparabilidad de KB con datos fijos a la inseparabilidad de T-Box, que es solo con las reglas. Y eso es una condición mucho más fuerte, ¿no? Muchísimo más fuerte. Exige que los dos conjuntos de reglas sean inseparables no solo con los datos de hoy, sino con cualquier conjunto de datos que puedas imaginarte en el futuro. O sea que la inseparabilidad de T-Box es como una garantía de por vida, ¿no? No importa que nuevos pacientes o datos médicos añada a mi hospital, las reglas de base garantizan que las dos versiones siempre se van a comportar igual. Exacto. Es una garantía blindada. Y como te puedes imaginar, conseguirla es mucho más difícil y comprobarla un desafío computacional aún mayor. Entiendo. Y dentro de toda esta complejidad, el artículo mete un último matiz, que de nuevo lo cambia todo. Las consultas arraigadas, las rooted queries. ¿Qué son y por qué son importantes? Una consulta arraigada es básicamente una pregunta bien hecha, una pregunta coherente. A ver, un ejemplo. Pues una consulta arraigada sería: busca un libro X y busca el autor Y de ese libro. Todo está conectado a la variable principal, que es el libro. Entendido. Todo gira en torno al libro. Y una que no sea arraigada. Sería algo como: busca un libro X y, por otro lado, busca un autor que se llame Lutz. Ah, vale. Son dos búsquedas separadas en la misma pregunta. Exacto, dos islas. Y en la práctica, casi todas las preguntas que hacemos son arraigadas, porque buscamos cosas relacionadas entre sí. De acuerdo. ¿Y qué impacto tiene esto? Pues aquí llega el tercer resultado sorprendente. Para ciertas lógicas, si nos limitamos a hacer solo preguntas arraigadas, el problema de la inseparabilidad se vuelve computacionalmente más fácil. Más fácil. Pasamos de un problema que es extremadamente difícil a uno que es solo muy difícil. Y para que nos hagamos una idea, ¿cómo de grande es esa diferencia? A ver, sin entrar en los nombres técnicos de la complejidad, la diferencia es como comparar un cálculo que un superordenador tardaría más que la edad del universo en resolver con otro que podría resolver en, no sé, una semana. Vaya. Sigue siendo un problema enorme, pero pasa del reino de lo imposible en la práctica a algo que, con recursos, se podría llegar a abordar. O sea que el simple hecho de hacer preguntas bien formadas simplifica el problema de una manera drástica. Drástica, sí. Impresionante. Hemos recorrido un camino largo, bastante complejo. Si tuviéramos que quedarnos con las grandes conclusiones, ¿cuáles serían? Para mí, la primera y la fundamental es que, al comparar sistemas de conocimiento, la igualdad literal, la del código, no importa tanto. Lo que importa es la equivalencia funcional, esta idea de inseparabilidad por consultas. Exacto. Que se comporten igual es lo que de verdad cuenta. La segunda, diría yo, es que esto no es una abstracción teórica.
Es vital para tareas del mundo real que mueven millones, como el control de versiones de software, la gestión de bases de datos enormes o la creación de módulos de IA que sean fiables. Y la tercera, que para mí es la más alucinante, es cómo la estructura de nuestras propias preguntas cambia la naturaleza del problema. Puede convertir un problema de imposible a posible. Exacto. La forma en que preguntamos define lo que podemos llegar a saber. Para mí, la gran idea que queda es que esta investigación es como un mapa para los ingenieros y los científicos. Sí, me gusta esa idea. Un mapa que les dice, por aquí puedes construir con seguridad, por esta otra zona el terreno es muy caro. Y cuidado, por aquí hay dragones. Hay problemas que son, literalmente, imposibles de resolver. Tener ese mapa es fundamental para no perderse y construir herramientas que funcionen de verdad. Totalmente de acuerdo. Es una guía para saber dónde estás pisando. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento en el aire. Durante todo el análisis nos hemos centrado en si dos sistemas dan las mismas respuestas, en el qué. Pero el artículo no se pregunta por el cómo. ¿Qué pasaría si dos sistemas de IA llegan a la misma conclusión, pero por caminos lógicos completamente diferentes? Claro. Uno podría seguir un razonamiento deductivo, paso a paso, muy robusto, y el otro podría llegar al mismo sitio por una serie de atajos, de heurísticas un poco raras. Importa el por qué que hay detrás de la respuesta, aunque el qué sea idéntico. Es una pregunta muy buena. Nos abre la puerta a pensar no solo en la corrección de los sistemas inteligentes, sino también en su explicabilidad, y en la confianza que al final podemos depositar en ellos. Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos.